un aplicador, un gancho de pelo, inyectadoras llenas de agua oxigenada o de leche materna. ¿Cuántas veces alguien no ha utilizado alguna de esas cosas para limpiarse el oído? Un desastre. Eso es lo peor que usted puede hacer, porque los oídos, como lo dijo alguien que ya estuvo sentado aquí en donde está nuestro invitado de hoy, dijo, el oído hay que limpiárselo con los codos. Así que hoy le vamos a explicar por qué los codos es el mejor limpiador de oído, porque es la única cosa que no va a permitir que usted sufra de otitis. Hoy vamos a hablar de otitis, hoy vamos a hablar de esa patología tan molesta y dolorosa porque alguna vez usted la ha tenido. El que no ha tenido otitis en este mundo no tiene oído. Así que para eso tenemos un invitado, como todos nuestros invitados especiales, que es el doctor José Colina, otorrinolaringólogo, rinólogo de la Escuela Racetti y graduado del posgrado como mi invitada anterior, que son del Domingo Luciano. De verdad que es una honra tener a médicos de la altura de José, que es el que va a hablar. Ya yo no hablo más. Bienvenido, José. Vamos a hablar de otitis, así que todos nuestros Instagram videntes, oyentes que ven todos los martes FC Salud, son todos tuyos. Gracias Carlos. Bueno, primero que todo, agradecido con la invitación el día de hoy, un excelente equipo, las instalaciones, todo a uno, como dicen VIP. Bueno, sí, aprovechando que estamos en la semana de la audición, del lunes a viernes, del 1 al 5 de marzo estamos en la semana de la audición, y qué mejor tema que el de otitis, porque como tú bien lo decías, al menos una vez en la vida todos hemos tenido un episodio de otitis y tan fastidioso, los síntomas otológicos, y además que la audición es uno de los sentidos, entonces cuando no estamos trabajando al 100%, eso es muy desagradable, la verdad. Eso es correcto, sí, ¿no? De verdad que hasta que uno, Dios no lo permita, pero pierde un sentido, la vista, el gusto, el olfato, el oído, uno no sabe la importancia de ello, y por eso le vamos a decir cómo tiene que cuidar el oído. Uno de esos, ya alguna vez trajimos a Ivonne Faría, oftalmólogo, para que le hablara de los ojos, ya trajimos a alguien para que le hablara del olfato, que estuvo anteriormente acá, y ahora tenemos a José, que le va a hablar de ese tercer sentido, que es la audición. La audición, sí. ¿Qué es la otitis? ¿O cómo se define? ¿Cómo define un otorrino la otitis? La otitis. Claro, tenemos que empezar por definiendo o explicando un poco cómo está formado el oído desde el punto de vista estructural. El oído tiene tres partes, tiene un oído externo, que es el pabellón auricular, y el conducto auditivo externo, cada uno con su función. Claro, está el oído medio, donde está la membrana timpánica, donde están los huesecillos, que son los huesecillos más pequeños del organismo, y está el oído interno, que es donde se da el equilibrio y como tal la audición. Entonces, al tener tres partes, entonces vamos a tener tres tipos de otitis. Está la otitis externa, la otitis del oído medio, y si es desde el punto de vista infeccioso, hablaríamos del oído interno, de una laberintitis. ¿Okay? ¿Quién no ha tenido un episodio de vértigo? Que bueno, que eso también lo podemos explicar más adelante, que lo llaman a todo laberintitis. Sin embargo, el término laberintitis es un término infeccioso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es otitis? Bueno, es eso mismo, la infección y la inflamación del oído, que va a depender del oído externo, una otitis externa, del oído medio, una otitis media, o del oído interno, una laberintitis. Ok, está clarito ahora lo que es una otitis y cómo está dividida, externa, media, interna. Exacto. ¿Qué te puede producir una otitis en cualquiera de los puntos? En cualquiera de los puntos. Fíjate que el síntoma más característico de las otitis, y es producto de la inflamación, es el dolor. O un dolor de oído, un dolor de oído que puede ser, dependiendo, un dolor de oído externo, un dolor de oído medio, ¿ok? Ese es uno de los síntomas más característicos, y que también va a depender de la edad y de la causa. Entonces vamos a tener dolor de oído, vamos a tener inflamación
esas personas que escuchan como si estuviesen encajonadas o como si estuviesen bajando la guaira, sensación de oído tapado, ruido en los oídos y los síntomas más graves, entonces en este caso sería vértigos, mareo, también dependiendo, malestar, fiebre. Entonces los síntomas son variados y bueno, también va a depender qué estructura es la que está afectada. Exacto. Pero, ok, ya tenemos, fíjense que vamos hablando de qué es, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, en qué ubicación lo podemos poner. Exactamente. Pero hay cosas que lo producen, es decir, ¿a qué se debe que a mí me da otitis? Otitis? No importa si es media, interna, ¿por qué a mí me da otitis? Porque, claro, por ejemplo, los niños que están más predispuestos a sufrir de otitis son aquellos niños que son roncadores nocturnos, que respiran con la boca abierta, que tienen unas adenoides, que son esas estructuras que están detrás de la nariz, y que en los niños es el primer mecanismo de defensa, ya los adultos no tienen adenoides, pero entonces los niños con adenoides inflamadas, crecidas, entonces estos son más predisponentes a sufrir de otitis. En el caso de niños y adultos, por ejemplo, cuando van a playas, piscinas, estas piscinas no están en las condiciones más óptimas, que lo estamos viendo hoy en día en muchos casos, pueden ser predisponentes a otitis externa o otitis media. También las rutinas o los malos hábitos que hemos visto actualmente, que es el limpiarse los oídos con hisopos con frecuencia, el limpiarse con llaves, con ganchos, con todo material que encuentre, la colocación de sustancias como agua oxigenada. Entonces eso va a predisponer a un tipo de otitis que es la otitis externa. Ok, entonces que le quede claro que lo que yo empecé diciendo, que él lo está repitiendo y relatando, no porque él lo dijo porque yo lo copié, no, yo lo copié primero a él, porque él ya me lo había hablado. Claro. Es algo que le estamos diciendo 2 veces. El oído es caca, no hay que introducirse nada. Bien claro lo decía José, de que el oído, me lo decía a mí, él lo voy a explicar porque el oído es autolimpiante. Comentábamos nosotros hace rato de que hay tantas costumbres que existen en el venezolano principalmente, es decir, como hemos hablado, cuando es dermatólogo, el bañarse con jabón azul, no lo haga, el ponerse cosas en los oídos, no lo haga, el introducirse cosas en la nariz, no lo haga, el ponerse cosas en los ojos, gotas de cualquier tipo de oximetazolil, no lo haga. Escuche lo que nosotros le decimos constantemente acá, porque nuestra intención es que usted no se enferme, que usted no atente a veces contra su propio físico por cosas que no se deben hacer, porque nuestra intención no es solamente como laboratorio llevar un producto para que usted se cure, no, la idea es que usted no se enferme, la idea es llevar salud, y por eso traemos invitados constantemente, médicos, especialistas, al cual usted tiene que acudir, porque él es el que sabe, y de alguna manera para eso estudió, para orientarlo. Y siempre decimos no se automedique específicamente porque el problema es doble. Quitar el problema de la automedicación y luego curar el problema de la razón. ¿Okay? Entonces, tenemos ya entonces oído medio, oído externo, oído medio, oído interno, los síntomas que se dan, las causas traumáticas, infecciosas, sí, por diferentes tipos de gérmenes, por gérmenes que pueden venir de afuera o que pueden estar en el tracto respiratorio superior. Claro, pueden venir de la nariz. Un paciente con una gripe muy fuerte puede infectarse secundariamente y producir una otitis. También los pacientes cuando utilizan muchos hisopos, la limpieza constantemente hace que el conducto esté muy limpio. Recuerden que el cerumen es un factor de protección, es lo que hace que las partículas y los gérmenes no lleguen hacia la membrana timpánica. Entonces el hecho de limpiar tanto hace que el paciente tenga un oído seco y como tal eso puede predisponer a una otitis externa. Al final le vamos a dar unas recomendaciones para ver cómo puedo yo limpiar esa cera cuando ya tapo. Pero vamos a mantenerlo un segundo ahí para llevar la secuencia lógica. Ahora, me gustó mucho lo que dijiste de las piscinas. Hoy las piscinas, producto de situaciones económicas, no llevan los mismos químicos o no se les da la misma rutina. Sí. ¿Existe recomendación de ponerse algo
cuando uno va a la piscina, tapones. Bueno, eso más que todo es para los que practican natación, o sea, para los deportistas o las personas que practican natación. Sí es importante mantener un oído seco, sí es importante mantener los protectores auditivos. En el caso si la persona tiene alguna patología o alguna enfermedad ya diagnosticada del oído, debe tener mucha precaución cuando va a playas, piscinas. Nosotros siempre le decimos, mira, después del baño debes colocarte un algodón con vaselina, por ejemplo, para que no te limpies, para que no se te mojen los oídos, por ejemplo. Y en tal caso, bueno, si las personas no tienen ninguna patología, creo que no es necesario tener algún cuidado en particular, siempre y cuando el paciente no tenga ningún tapón de cerumen previo. Entonces, creo que indicaciones como tal, no, por lo general no. Siempre y cuando, si el paciente tiene una buena higiene en el sentido de mantener los oídos limpios, sin el uso de hisopo, eventualmente puede colocarse una gota de aceite de bebé, ¿okay? Eso sí, siempre y cuando no tenga una enfermedad previa, ¿okay? Ok, ya tienen entonces recomendaciones, el algodón con vaselina, el aceite de bebé, son cosas que sí pueden llegar a su oído, pero por unas condiciones determinadas, para evitar humedad, claro, o para quitar algún tapón muy potente que exista a nivel del conducto externo. Hay cosas que hace la gente a veces cuando está en una piscina, ¿no? Por ejemplo, taparse la nariz y soplar, o cuando tiene los oídos tapados, comienzan a soplar duro. Sí. ¿Existe alguna contraindicación, alguna sí. recomendación? Bueno, hay muchos malos hábitos. Está el hecho, yo entiendo ahora con lo de la pandemia y que hay que estornudar en el codo, pero hay que estornudar. O sea, el hecho de aguantar un estornudo o interrumpir un estornudo, esto puede hacer daño o causar inflamación en la estructura que comunica el oído con la nariz, que es la llamada trompa de Eustaquio. Entonces, cuando nosotros pujamos con la nariz cerrada, hacemos algún esfuerzo o interrumpimos un estornudo, estamos haciéndole un daño a esa trompa y si esa estructura se afecta o se inflama, entonces muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Okay. Fíjate que dijiste esa indicación que dimos alguna vez de estornudar en el codo, pero codo. Estornudar, o sea, no interrumpir el estornudo, porque eso puede causar hasta perforación de la membrana timpánica. Ok, y eso lo hacemos porque hoy hay una pandemia por el COVID-19. ¿El COVID-19 deja alguna secuela en los oídos, antes, durante o después? Carlos, es una excelente pregunta porque hay algunos virus, el coronavirus, este virus, como algunos otros, tiene alguna predisposición o alguna elección por la parte de los oídos. Entonces podemos ver otitis por coronavirus cuando la infección está activa, y podemos ver también secuelas o síntomas que deja la enfermedad ya cuando el paciente está totalmente curado, por el hecho de produce mareos o vértigo posterior a que el paciente se cura de coronavirus. Entonces sí hemos tenido tanto síntomas cuando la infección está activa, como también cuando ya el paciente está totalmente curado. Okay. Y que después tiene que ir a rehabilitación por los mareos y vértigos, que son bastante malos y que afectan calidad de vida. Ok. Fíjate que estás hablando de vértigo y laberintitis y mareo. ¿Existe alguna diferencia cuando el oído está comprometido en estas tres formas, pues, que parecen iguales pero creo que son diferentes? Sí, si el paciente tiene una otitis media, por ejemplo, si tiene infección por coronavirus y en esta infección afecta al oído, le da una otitis media en este caso, y el paciente comienza con vértigo, entonces estaríamos hablando de una laberintitis, porque es un término infeccioso. Hay una infección por coronavirus que está afectando el oído y le está afectando el equilibrio. Ahora, si es después que la infección está activa, es decir, después que el paciente esté totalmente curado, comienza con mareos y vértigo, entonces ya hablaríamos de un síndrome vertiginoso o una secuela de COVID, no habláramos de laberintitis. ¿Por qué? Porque no hay una infección activa. Esa es la principal diferencia. Y el vértigo, bueno, es el síntoma. Ok, entonces bueno, yo creo que tienen una explicación bastante clara repasando todos los términos, lo que es otitis, que lo causa, cómo la divido o la clasifico según en dónde se encuentra, las cosas que no debo hacer, las cosas que puedo hacer y depende de que el coronavirus
hoy por hoy puede dejar secuelas importantes. ¿Tienen medida de cuánto tiempo dura esa secuela? Hasta 2 meses después de la infección por coronavirus pueden presentarse síntomas en el oído. ¿Se quitan? Sí se quitan. Cuesta un poquito, el paciente va a rehabilitación, así como también el olfato también puede persistir la hiposmia o la pérdida del olfato durante mucho tiempo, pero es recuperable. Bueno, eso es buena noticia, sí, así que el coronavirus lo puede usted golpear duro, pero al final del camino, claro, todos los que han venido conversando acerca de las secuelas que puede dejar el coronavirus, la mayoría se van quitando con el tiempo y van desapareciendo. No sé si hay preguntas, Gerardo, ya nos llegaron miles de preguntas probablemente, y aquí vamos, adelante, Gerardo. Así es, nos han llegado muchísimas preguntas, una de ellas es la siguiente: ¿cuándo se debe acudir al otorrino? Bueno, como todas las especialidades, creo que al menos una vez al año es recomendado un chequeo general si el paciente no tiene síntomas, y en el caso de tenga alguna afección, lo importante es no automedicarse. Si tienes alguna afección, alguna pérdida de la audición, alguna alteración en el olfato, etcétera, lo importante es acudir oportunamente y de esta forma hacer un plan de trabajo y un tratamiento adecuado. La costumbre, por ejemplo, no automedicarse, pero hay costumbre de que la gente siente otitis, pues lo que inmediatamente tengo dolor, tengo una otitis, va y pide alguna gota en el oído o para quitarse ese problema. Existen diferentes tipos de gotas que yo puedo utilizar, me refiero a, hay algunos antibióticos, hay otras que son analgésicos o esteroides, hay otros que son combinaciones. ¿Tú recomiendas algo de eso? Sí, fíjate que las gotas para los oídos, ojo también con esto, que las gotas para los oídos son gotas que son muy ácidas, son gotas que están hechas especialmente para el conducto auditivo y que pueden, como tú bien lo dijiste, pueden venir con un antibiótico, pueden venir con esteroides, hasta con antimicótico, algunas son una combinación de estas tres. De las dos o tres. Exacto. Entonces, eso va a depender de cada caso, va a depender si es una otitis, si realmente es una otitis externa, si es un tapón de cerumen, va a depender la indicación. Entonces, por eso es primordial que el paciente vaya a una consulta para ver cuál es la causa que está afectando el oído y en base a ello indicar la gota adecuada. ¿Por qué? Porque si es una afección del oído medio y hay perforación de la membrana timpánica, estas gotas ácidas que son para los oídos hacen más daño, ¿okay? Es sobre todo a aquellos pacientes cuando dicen, doctor, yo me coloco la gota en el oído y bueno, me arde mucho, me molesta, me aumenta el dolor. Es por esto, porque estas gotas están hechas es para el oído externo, no para el oído medio. Y hay momentos en que, fíjense, algunas llevan esteroides. Los esteroides producen inmunosupresión muchas veces. Y el uso tiene sus días de uso. No es que me lo puedo poner todos los días. Porque algo que estoy queriendo quitar, que puede ser un hongo o puede ser una bacteria, claro, logro inmunosuprimir y más bien lo que hago es daño, porque exacto, no lo dice por el tiempo de vida. Entonces no es cuestión de que, yo me compré una gotica esa que tiene día 3, algo hago. No, ya va un momentico, claro, depende de lo que hay. Acuda al médico. O sea, el mensaje de lo que estamos hablando aquí es, sí, vaya al especialista, vaya al médico. Si le duele el oído, vaya al otorrino. Si le duelen los ojos, vaya al oftalmólogo. Si le duele, tiene problemas urinarios, vaya al urólogo, o vaya al ginecólogo si es dama, o vaya al traumatólogo si es hueso. Pero no se automedique, por favor, siempre será nuestro verbo, nuestro cantar, no a la automedicación, porque creamos mayor problema. ¿Ok, Gerardo? Disculpa, Gerardo, a veces me tiento. Así es, nos siguen llegando muchas preguntas y por acá nos dicen, ¿cuánta es la cera normal que debe tener el oído? Es indiferente, o sea, y depende de cada paciente y la edad. Por lo general, a medida que avanzamos en edad, las características del cerumen van cambiando, se va convirtiendo en un cerumen un poquito más seco. ¿Okay? Hay personas que por genética producen una mayor cantidad de cerumen y hay personas que no producen casi cerumen. Entonces, lo importante es que esta cera es un factor protector porque es el que atrapa las partículas y los gérmenes y hace que no lleguen a la membrana timpánica. Entonces, ni en exceso ni muy poco, como decir, pues, lo ideal es tener que estén lubricados, porque la cera es eso, lubrica las paredes del conducto. ¿Puede existir combinación de infecciones por bacterias y hongos en el mismo oído? Hemos tenido otitis media
con una micosis en el conducto. Perfectamente pueden coexistir las dos. Si tengo otitis, ¿puedo tomar tratamiento sistémico? Depende, y depende de la gravedad, ¿ok? Si es una otitis externa, entonces depende si es una otitis externa leve, moderada, o sea, dependiendo la enfermedad. Si es una otitis media, uno coloca tratamiento sistémico o tratamiento tomado inmediatamente. Si es una otitis externa, uno puede contemporizar, o sea, que va a depender de cada paciente. Doctor, ¿dónde hay más otitis? ¿En los niños o en los adultos y por qué? Es diferente las otitis en los niños con respecto a las causas. Como ya lo dije, las causas en los niños suelen ser más inflamatorias y debido a que son niños roncadores nocturnos, respiran con la boca abierta, sufren de las adenoides. Entonces, en los adultos suele más por enfermedades del tabique nasal, enfermedades como rhinosinusitis, pacientes nadadores, entre otros, ¿ok? Entonces, no hay una predisposición de que por ser niño o por ser adulto me va a dar más otitis. Es diferente, exacto. ¿Cómo se limpian los oídos y cuándo se debe hacer esta limpieza? Bueno, creo que mi compañera Gladys lo dijo la semana pasada cuando vino. Los oídos se limpian con los codos, ¿ok? Los oídos, eso es, lo decimos mucho los otorrinos. Y las personas siempre se quedan pensando como que cómo se limpia un oído con un codo. Y es que no se limpian. Los oídos tienen su mecanismo de autolimpieza. Tú puedes limpiar el pabellón auricular, ¿ok? O, por ejemplo, la entrada del conducto sin introducir el hisopo hacia adentro del oído. A veces las personas hacen esto. ¿Hay alguna causa, una consecuencia? ¿Por qué razón existe esa actividad con el meñique o con un dedo? Sí. Y usted lo ve que se da y se da. Eso es bueno, es malo. En esos casos, son personas que producen muy poca cera. Entonces, fíjate lo que pasa en esos casos, hay muy poca cera, entonces el oído tiende a hacerse como una dermatitis del conducto, al no tener esa lubricación adecuada, entonces el paciente va a sentir esa picazón, ese prurito, como llama, y el tratamiento cambia, es diferente a los que producen mucho cerumen. Personas, por ejemplo, que, ahora sigo yo con las preguntas, ya Gerardo va a dejar su ratito. Personas que, por ejemplo, en la ducha se bañan y nada, les queda agua en el oído. ¿Cómo hago yo para sacarme esa agua del oído? O que están en la piscina y tienen agua en el oído. ¿Cómo puedo hacer? Tú ves a la gente dando brincos y dándose golpes en el cerebro. ¿Existe alguna forma diferente que yo me pueda hacer para sacar esa agua? Sí, si el paciente no tiene ninguna enfermedad previa, si no tiene ninguna otitis, perforación del tabique, de la membrana timpánica, yo siempre les recomiendo una gota de aceite de bebé. Una gota de aceite de bebé, eventualmente los 5 primeros días de cada mes. Eso es suficiente para lubricar el oído. ¿Okay? Una gotita. Una gota, ¿no? Sí, una gota. Es lo mismo que pasa con las gotas para los oídos. Las personas, no, que si coloco 3 va a caer mayor cantidad, no. O sea, una gota es suficiente desde el punto de vista de concentración para el tratamiento de los oídos. Entonces, fíjese todo lo que usted se está llevando hoy, no cosas en los oídos, es una gotica, es aceite de bebé. El COVID puede traer algunas consecuencias, pero pasan a los 2 meses. O a lo mejor antes, va a depender del volumen de infección. Hay un montón de datos que usted se está llevando hoy y lo único que le vamos a pedir es que lo aplique, que haga caso a lo que le está diciendo José. Claro. Que José a diario brega y vive con estas situaciones y de alguna manera la idea es no quitarle el trabajo, pero de alguna manera hacerle fácil el trabajo para cuando va a la infección normal. Porque cuando llegan con todas estas situaciones, entonces hay primero que lavar, hay primero que limpiar, hay primero que hacer una serie de procedimientos para luego entrar en el tratamiento. Yo creo que no hay más preguntas. No sé si tú quieres dar algún tipo de recomendación, José, o hacer un resumen rápido para que la gente se lo lleve. Sí, importante la prevención. Creo que la prevención es muy importante en el caso de las otitis o en el caso del tratamiento o mantener la salud de la audición. El uso de auriculares, creo que ahorita casi todos usamos mucho los auriculares, sobre todo los que trabajan en teletrabajo. ¿Okay? Entonces se recomienda 40 horas semanales del uso de auriculares.
si van a playa, piscina, entonces recordar esto muy bien, una gota de aceite mineral después de aceite de bebé después del baño y verificar que el agua esté limpia o bien tratada. También no colocar objetos extraños ni el uso de hisopo, limpiarse con los codos, como dicen. Eso es importante para preservar la audición, que es uno de los sentidos y es lo que nos mantiene en contacto con el medio que nos rodea. Y ojo, hemos hablado exactamente del cuidado básico y físico, ¿no? Ajá. Pero hay cosas que no logran llegar a mi oído, pero que pueden hacer mucho daño, que es lo que estás hablando. Sonido alto. Hace mucho daño en los oídos, sobre todo cuando te pones el audífono, ok, hay un audífono y lo puedes, ¿cómo se llama? Graduar. Okay. Pero no oigan la música alto, los oídos no están hechos sino para encontrar cierto nivel de decibeles, de sonido. Un volumen moderado, de hecho, ya casi todos los aparatos vienen con un que te sugieren. Okay. Inclusive te lo avisan. Ajá. Muchos te lo avisan, si usted sube el volumen puede quedarse solo, sí. Y puede llegar eso a la vejez. Eso no lo va a ver ahorita, pero cuando tenga más edad, entonces, ay, no oigo bien, o no esto, no lo otro. Bueno, José, ¿dónde consigo yo al doctor Colina? Fíjense, estamos ubicados en San Bernardino, en el Centro Salud Caracas. Los números de teléfono de contacto son 0212-215-0045, 0212-215-0045. El día de mañana estaremos haciendo una jornada de despistaje auditivo en pro de la Semana de la Audición y pueden conseguirme por Instagram en la cuenta profesional DR, que es doctor abreviado, dr.josecolina, y en la cuenta 2 para todos 2. El despistaje es mañana en el Centro Salud Caracas, piso 7, consultorio 702, de 8 a 12 del mediodía. Estaremos mañana. Vaya. Totalmente gratuita. Vaya entonces. Sí. Vaya 2 veces. Porque de alguna manera va a ser esa consulta que José estaba diciendo, que por lo menos una vez al año aquí tiene una oportunidad por lo menos de hacerse un chequeo rápido y ver si esos oídos están en perfectas condiciones. José, muchísimas gracias, de verdad que gracias a ustedes por haber venido, por estar, acompañarnos y dar estos consejos tan maravillosos a todas las personas que escuchan nuestro FC Salud. Y a mí no me queda otra que darle las gracias a ustedes, darle las gracias a nuestra productora, la señora Farad Veláez, siempre preocupada buscando los mejores especialistas, a nuestra dirección, el señor Gerardo Frey. Hoy no me quiso dar muchas preguntas, pero sabemos que hay muchas más. Y en el nombre propio, Carlos Lezama, que Lezama les quiere. Nos vemos en el próximo FC Salud. Hasta luego.